solemos generalmente, cuando podemos y nos dan un saloncito como este, tener un breve devocional para comenzar el día con el Señor. Y el devocional de hoy me gustaría compartir con ustedes una información que yo creo que les va a venir muy bien. ¿Cómo están ustedes de memoria? Bien. ¿Seríais capaces de recordar un número? 245-66911. Lo repetimos, 245-66911. Otra vez. Tenemos 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? De los 4 evangelios que tenemos, el último, San Juan, es el que más habla de esta ciudad. Juan habla muchísimas cosas que solamente aparecen en su evangelio y que tienen que ver con esta ciudad de Jerusalén. Si no tuviéramos el evangelio según San Juan, no sabríamos, por ejemplo, cuál fue el primer milagro de Cristo, la conversación que tuvo con la mujer samaritana en Samaria, etcétera, etcétera. Luego es un evangelio muy interesante, es un evangelio que fue dirigido a toda la cristiandad, a toda la iglesia, y menciona muchas veces la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén hay 2 estanques, como ustedes saben: el estanque de Siloé, que significa el enviado, y el estanque de Betesda, al cual vamos a ir a visitar nosotros en esta mañana. Al final del libro, el apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. Y él dice, añade una opinión personal y dice: si se hubieran escrito todas las cosas que él dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el apóstol Juan? El apóstol Juan escoge de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, que no están todos registrados en la Biblia, habrá hecho centenares de milagros, ¿verdad? Él escoge 7. Y en vez de utilizar la palabra milagros, emplea la palabra señales. Les voy a poner un ejemplo. En este momento tenemos una cámara que está grabando este devocional. Imagínense ustedes que en vez de haber una cámara, pusiéramos en este salón, en esta mañana, 7 cámaras, en 7 ángulos diferentes. Una grabando de atrás hacia adelante, otra de adelante hacia detrás, en las esquinas, en el techo, etcétera, etcétera. Cuando terminara esta reunión y visualizáramos las 7 cámaras, las 7 grabaciones, ¿cuál de ellas grabó la verdad de esta reunión? Todas, pero desde diferentes ángulos. Eso es lo que hace Juan. Juan escoge 7 milagros o señales, como hemos dicho recién, para presentar a Cristo de 7 formas diferentes, para que usted sepa a quién está sirviendo, a quién está adorando. Entonces volvemos a repetir el número que les enseñé en esta mañana: 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Esos son los capítulos donde aparecen estos milagros o señales. Capítulo 2, la calidad. Capítulo 4, el espacio. Capítulo 5, que es el que ustedes van a visitar en esta mañana. Dice que fue al estanque de Betesda y le hace una pregunta muy interesante a un hombre: ¿quiere ser sanado? Y después le revela al paralítico de Betesda que hacía 38 años que estaba allí esperando algo que nunca había ocurrido en la historia. Era una leyenda que un ángel descendía de tiempo en tiempo, movía el agua y el primero que se metía quedaba sano, y al segundo llegaba tarde. Era una leyenda popular, la gente creía que eso ocurría, pero eso nunca había ocurrido, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia hay ningún ejemplo, ningún relato histórico de que nadie se sanara en el estanque de Betesda. Entonces vemos que el Señor, lo que no hicieron 38 años de larga espera, lo hace así en décimas de segundo. Es el Señor del tiempo. El 2 es la calidad, el 4 es la distancia, el 5 es el tiempo. Capítulo 6, hay 2 milagros. El Señor camina por encima de las aguas. Es el Señor que está por encima de la creación, ¿verdad? Se sujeta la creación a Él, no Él a la creación. Y en el capítulo 6 multiplica los panes y los peces. Luego es el Señor de la cantidad. Luego vamos al capítulo, estamos 2, 4, 5, 6, 6, el 9. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús dijo, ni este ni sus padres, sino que este nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Podríamos decir que es el Señor que está por encima de lo que el mundo llama o conoce como la mala suerte. ¿Qué mala suerte has tenido? El Señor está por encima del tema de la mala suerte, ¿verdad? Es el Señor de la bendición, no de las cosas malas. Y el capítulo 11, cuando Él hace una declaración, hay 7 declaraciones donde Él emplea el pronombre personal yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Todo eso hay que demostrarlo.
Si usted es la resurrección de la vida, tienes que demostrar que lo eres. ¿Cómo? Vamos al sepulcro donde Lázaro hace 4 días que está muerto. Cuando ya no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de cambio, de resurrección, el Señor llega, no tarde, sino cuando tiene que llegar, y entonces se cumple lo que Él había declarado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces es el Señor de la vida, no el Señor de la muerte. Así que en este pantallazo de 7 señales o milagros, encontramos al Señor de la calidad, al Señor del espacio, al Señor del tiempo, al Señor que está por encima de la creación, al Señor de la cantidad, al Señor que está por encima de la mala suerte o de la desdicha humana, y al Señor de la vida y no de la muerte. Hoy solamente vamos a poder visitar uno de estos lugares donde el Señor Jesucristo hizo un milagro extraordinario, como es el estanque de Betesda. Como decíamos. Miren lo que ha subido la ciudad, Miren, vamos a bajar ahora por ahí abajo, pero miren todo lo que ha ido subiendo la ciudad. La idea era destruir y construir encima, destruir y construir encima. Y la ciudad ha ido subiendo y lo antiguo ha ido quedando abajo. Se dan cuenta que hay cruces de la época de los bizantinos que no tienen nada que ver con aquello, ¿vale? Déjenme decirles algo que aunque suene fuerte y algunos cristianos se sorprenden cuando lo escuchan, lo que se relata en Juan capítulo 5, el relato es auténtico, no cabe la menor duda, ¿verdad? Pero no hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni uno solo, ni fuera de la Biblia, de personas que fueran sanadas en el estanque de Betesda por las aguas que aquel ángel supuestamente venía y movía. No hay un registro histórico, ¿verdad? El templo estaba allá enfrente estaba el templo. ¿Por qué la gente no iba al templo? Porque era una cueva de ladrones. Allí no había el poder de Dios. Aquello era el foco de la religión de la época. La gente prefería venir aquí a esperar supuestamente el movimiento del agua que movía un ángel antes de ir al templo. ¿Saben cuándo comenzaron a ocurrir milagros en el templo? ¿Saben cuándo fue? Dice la Biblia que el Señor entró en el templo y lo purificó, lo limpió. Volcó las mesas, lo purificó y dijo: esta casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces dice que los muchachos iban, alababan a Dios, enfermos se sanaban. Cuando el Señor limpia el templo, cuando hay orden en la casa de Dios, la presencia de Dios está. Cuando no hay orden, allí no se mueven ni las moscas. Entonces la gente sabía que allí no estaba el poder de Dios, no se movía, porque aquello era una cueva de ladrones, aquello era un comercio, un negocio terrible. Estaban comerciando con la religión. Entonces la gente prefería venir aquí. Dice Juan capítulo 5, lo pueden leer, multitudes había aquí esperando eso. Y menos mal que vino el Señor y sanó a aquel pobre hombre, 38 años. Pero siempre me ha llamado la atención lo último que le dice. ¿Se acuerdan? Vete, no peques más para que no te venga una cosa peor encima. ¿Hay algo peor? ¿Hay algo peor que estar 38 años tirado en el suelo? Pues probablemente lo haya. Pero lo que está bien claro es que no todas las enfermedades son producto del pecado, ni mucho menos, ¿verdad? Porque yo siempre digo, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pues, pero hay enfermedades que sí son producto directamente del pecado, por la mala vida, por el desorden. Entonces, probablemente este hombre no sé qué vida habrá llevado, pero el Señor le dijo: no peques más, no vuelvas otra vez a lo mismo, no sea que te venga una cosa peor encima. ¿Se dan cuenta? Entonces este lugar está relatado solamente en el Evangelio de Juan. No hay otra parte en los Evangelios que se hable de lo que el Señor hizo en el estanque de Betesda. Gracias a Dios que tenemos el Evangelio de Juan. Si no, no tendríamos nunca esa información. Ahora, qué curioso, aquí se recogía el agua de la lluvia y ahí quedaba estancada. Ahora vamos a bajar alguna cisterna para que lo vean. Tengan cuidado, porque en uno de los viajes que hice se me cayó un viejito y se me abrió la cabeza, no se me mató ahí de milagro. Son cisternas de la época de los romanos. ¿Pero se acuerdan a dónde mandó el Señor a aquel ciego que le untó barro en los ojos? A otro estanque, al que está al otro lado, al estanque de Siloé. Aquí no mandó nunca el Señor, al contrario, de aquí sacó el Señor gente, pero el Señor mandó al estanque de Siloé a la otra persona, ¿no? Y es que, como les dije el otro día, ¿se acuerdan? En el agua, el mar de Galilea, entra y sale agua, hay vida. Así tiene que ser el creyente, recibe y da. Recibe y da. Al mar muerto, ¿qué le pasa? Recibe pero no da, se seca, se muere. Entonces aquí se recibía agua, allí entra y sale el agua. Que nuestra vida sea un continuo recibir, pero con el objetivo de un continuo dar. Y que descubramos el principio que nos enseñó el Maestro, el Señor. Más bienaventurado
me gustaría llevarles hoy a la mañana a un lugar que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y es la tumba del profeta Samuel. Está en lo alto de una montaña donde hay una visión, una panorámica preciosa, y allí hay gente, judíos, que van allí a rezar, que van allí a orar, ¿verdad? Y es un lugar también muy bonito, es un lugar dividido para judíos y musulmanes, ¿verdad? Porque respetan, veneran al profeta Samuel, aquel niño que nació milagrosamente por la intervención poderosa de Dios, por la oración de una mujer estéril de fe, pero que derramó su alma delante del Señor, que la tomaron por ebria, ¿se acuerdan? ¿Digiere tu vino? Y dice, no, yo no estoy ebria, sino que soy una mujer que derrama su alma delante del Señor, y la oración transformó la esterilidad en niños, ¿verdad? En salud, y después tuvo más, después tuvo incluso más hijos. Hay algo aquí en Israel que se llama minyan. Un minyan es un grupo de 10 hombres, que es el grupo mínimo para poder formar una sinagoga o hacer ciertos y determinados rezos u oraciones. El Señor Jesucristo, sabiendo todo eso, llegó un día y dijo, donde hay 2 o 3 es suficiente. Pero usted dice, pero es que estoy yo solo. Usted nunca va a estar solo, siempre habrá 2. Estará Él y estará usted. Por lo tanto, la presencia del Señor con su vida siempre va a estar. Damos gracias al Señor por esta palabra en esta mañana y nos preparamos para salir, porque es un día largo y queremos aprovecharlo al máximo. ¿Hay algún anuncio o algo que compartir? ¿No? Ok. Señor, te damos gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de poder estar en Jerusalén. Bendecimos y oramos por la paz de esta ciudad, que tú guardes todas las fronteras. Señor, que hoy haya paz y que este grupo pueda disfrutar y caminar tranquilo por las calles, viendo las maravillas que tú has hecho a lo largo de la historia. Señor, guía al conductor, danos fuerza, Señor, y gracia y sabiduría a todos, para que podamos tener los ojos y los oídos bien atentos, bien abiertos, para todo lo que en el día de hoy tú estarás compartiendo con nosotros y mostrándonos, Señor. Queremos recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros y nos encomendamos a ti y pedimos que tu gloria nos acompañe en todo momento. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salimos rapidito. Bienvenidos al Monte de los Olivos. Bienvenidos a la ciudad antigua de Jerusalén, que está enfrente de nosotros, a la ciudad moderna. Todo lo que está enfrente, atrás mío, amurallado, eso es la ciudad antigua. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los territorios en conflicto, Judea y Samaria, los territorios ocupados? Sí, el corazón bíblico. La división esa llegaba hasta Jerusalén. Media Jerusalén era Jordania y media Jerusalén era Israel. Esta es la parte que era Israel y esta es la parte que era Jordania. En el 1967 Jerusalén fue unificada y entonces todo ahora es Jerusalén, y solo este cuadradito es la ciudad vieja. Ven que hay un cuadradito aquí en el medio donde yo estoy marcando. De atrás no se ve muy bien, pueden venir más para adelante. Este cuadradito solamente es la ciudad vieja que tengo atrás mío, todo lo demás es la ciudad nueva. Ven Jerusalén por primera vez en la Biblia. ¿Dónde ven Jerusalén en la Biblia por primera vez? Cuando David va a conquistar la ciudad, ¿qué otra opinión hay? ¿Perdón? ¿Perdón, como dijo hermana? De los jebuseos, ¿qué tiene que ver jebuseos con Jerusalén? Usted está correcta, solo la quiero apuntar.
y David llega y cambia el nombre de la ciudad de los jebuseos, sí, el valle de Yahvé, que es el valle del rey. Entonces Malquisedec, rey de Salem, Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mucha gente dice que ese Salem, Malquisedec, rey de Salem, ven ahí a Jerusalén, la ir de Salem, la Yerushalayim, la ir de paz, la ir de Salem. Entonces, como le digo, son opiniones. Confinamiento, nosotros vivíamos dentro de la iglesia y Hermanita. puse la pantalla de la iglesia en directo con las cámaras enfocando aquí y le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí y me permitiera volver a esta ciudad. Así es que para mí es un sueño cumplido en esta mañana el poder estar aquí en el Monte de los Olivos, viendo en persona junto con todos ustedes esta perspectiva de esta ciudad que es mundialmente conocida y que no hay otra ciudad en el mundo como la ciudad de Jerusalén. Todo lo que les ha contado Daniel en esta mañana es muy interesante. Esta ciudad está repleta, está cargada de historia, la mires como la mires. Pero yo quisiera en esta mañana compartir, en primer lugar, algo que no sé si saben, espero que sí, pero si no se lo voy a leer, porque ustedes pueden observar delante de nosotros las murallas. No son las murallas de los tiempos de Jesús, ¿vale? Las murallas son del siglo XVI, ¿vale? No son las murallas del tiempo de Cristo. Incluso eran más grandes, llegaban hasta abajo, ahora son más pequeñitas. Pero si siguen el muro, van a encontrar que a la mitad del muro hay una puerta, ¿la veis allí? Para que se sitúen, estamos en el este, oeste, norte y sur. Ahora escuchen este versículo. Yo nunca intento convencer a nadie en estos viajes, ni siquiera en la iglesia, de nada. Pero sí me gusta hacer a la gente pensar. Y quiero leerles unos versículos que se encuentran en el libro de Ezequiel, capítulo 44, los dos primeros versículos. Dice así: ellos están en el exilio en Babilonia y el profeta Ezequiel tiene una visión y dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Esa puerta está mirando hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto estará cerrada. No tiene ningún sentido abrir una puerta o construir una puerta para luego tapiarla. Para eso sigues con el muro y te evitas el construir una puerta para luego cerrarla. De todas las puertas de la antigua ciudad de Jerusalén, esta permanece cerrada. Y veis que delante pusieron un cementerio. El cementerio que está ahí enfrente, pegado al muro, es un cementerio musulmán. Esto que veis aquí es un cementerio judío. Por cierto, veis que no hay flores, son piedras. Cada persona que viene a visitar a un familiar, un amigo, un ser querido, pone una piedra encima. No se ponen flores. La flor se pudre, ¿verdad? Perece, la piedra permanece. Es interesante notar que esta profecía del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 y 2, ahí la tienen, la mandó a cerrar un musulmán, no un cristiano ni un judío, y permanece cerrada, tal vez por temor a que venga el Mesías y entre por ella nuevamente, porque fue por esa, no por esta puerta, sino por el lugar donde estaba la puerta dorada del oriente, por donde había una escalera que accedía al templo. Y es curioso, ¿no? Ustedes están viendo ahora el cumplimiento de una palabra profética, de una puerta que permanece cerrada. Es para pensar, ¿no? Para pensar. ¿Por qué la cerraron? Porque la Biblia lo decía. Ahora que cada uno piense lo que quiera. Aquí a la derecha hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Lágrima. La tradición dice que ahí fue donde el Señor Jesucristo se detuvo y lloró sobre Jerusalén, diciendo aquella frase célebre de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis? Se cree que probablemente fue ahí, ¿de acuerdo?
allí arriba, ya subiremos por allá arriba, el monte de Sión. Subiremos, supongo, ¿verdad? El monte de Sión, donde está enterrado el rey David. Y ahí enfrente, como decía Daniel, la mezquita de Omar, el Domo de la Roca, allí la de Al-Aqsa. Toda esa explanada era donde estaba antiguamente el templo de Jerusalén. Hoy en día no hay templo, desde el año 70 después de Cristo quedó totalmente destruido. Por allí estaba la ciudad de David, donde tú trabajabas. La ciudad de David estaba por allá abajo. Y es una ciudad especial, porque desde esta ciudad el Señor Jesucristo, o desde este lugar el Señor Jesucristo ascendió. Y es a esta ciudad donde vendrá otra vez el Señor. Y pondrá, Zacarías capítulo 14 dice, y volverá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, estamos en el monte de los olivos, y se partirá, y se hará un gran valle, ¿verdad? Y todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que venir aquí a celebrar durante el tiempo del milenio la fiesta de los tabernáculos. Y la ciudad o los dirigentes que no quieran subir, ese año no caerá lluvia sobre ellos. De aquí saldrán aguas, ríos de agua viva que entrarán en el mar muerto que está allá atrás, y dice que volverá la vida. Y una multitud de peces lo inundará, porque cuando venga Él viene la vida, ¿no? Es decir, ustedes están en el ombligo de la tierra, están en el lugar más importante del mundo. Pueden tener la completa seguridad que cuando ustedes leen la famosa historia de Abraham y de Isaac, que vinieron caminando desde abajo, desde Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, Él subió aquí, a ese lugar que no estaba así, lógicamente, ¿verdad? Y ahí sacrificó o intentó sacrificar a su hijo Isaac. El Señor lo detuvo. Los musulmanes dicen que con quien subió fue con Ismael, no con Isaac, pero la Biblia dice que era su hijo unigénito al que él amaba, que era Isaac. Así que están ustedes observando algo realmente extraordinario. ¿Saben cuánta sangre se ha derramado en esta ciudad, la ciudad de la paz? ¿Saben cuántas guerras, tantos conflictos? Todo el mundo ha pasado por aquí de alguna manera u otra, siempre han dejado algún recuerdo, algún vestigio de su paso por este lugar. Así que, queridos hermanos, cuando ustedes lean, por ejemplo, la historia de cuando su hijo Absalón lo quiso matar y David tuvo que salir corriendo, llorando, dice que subió el monte de los olivos descalzo, pues él subió por este monte. El huerto de Getsemaní está más abajo, ahora lo vamos a visitar, porque después entraremos a la ciudad de Jerusalén y entraremos por esa cuesta, por la puerta de los leones, y a la derecha entraremos al estanque de Betesda. El estanque de Betesda está aquí, para que se sitúen. Aquí está el estanque de Betesda y por allá abajo está el estanque de Siloé. Y allí arriba, en aquella cosita marrón, es donde está el gallicanto, donde Pedro negó al Señor. Fíjense, desde aquí, desde el huerto de Getsemaní, lo llevaron para allá, luego que Pilato lo llevaron de un lado a otro, en fin, un montón de vueltas. Así que disfruten de este lugar. Sí me gustaría... Sí, Hechos 1. Sí me gustaría que nos hiciéramos una foto como grupo en este lugar, muy lindo, por cierto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, vistos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como vosotros le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. ¿Se dan cuenta cuando uno lee esto? Uno calcula las distancias, ¿no? Volvieron desde el monte del Olivar, a Jerusalén, ¿verdad? Y dice que el cual estaba en Jerusalén camino de un día de reposo, y entraron en un aposento alto, que también Dios mediante visitaremos a lo mejor esta mañana, ¿verdad? Hoy no, mañana. Entonces, ¿os dais cuenta, queridos hermanos, como cuando uno está aquí, como cuando estemos abajo? Vamos a leer Mateo 24,
Porque dice que saliendo del templo, el Señor Jesucristo, cuando le muestran las piedras del templo y ellos están tan contentos y tan orgullosos, le dice el Señor, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra, se ha cumplido, de aquello no hay nada. Dice que en el monte de los olivos, llamándole aparte, 4 de sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de tu venida? Estando en el monte de los olivos. Y la pregunta se la hacen allí, bajan el torrente del Cedrón, llegan aquí al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, y aquí donde le hacen la pregunta, y aquí es donde el Señor responde la enseñanza tremenda, interesantísima, que encontramos en Mateo capítulo 24. La mejor forma de aprender geografía es viajando. Esa es la mejor manera. Las distancias, ¿verdad? ¿Dónde está una cosa? ¿Dónde está otra? Así es que, hermanos, disfruten porque es un privilegio el poder estar en esta mañana, en este lugar, en esta bendita ciudad, por la cual dice la Biblia que tenemos que orar por su paz. Orad por la paz de Jerusalén. Hay un versículo que dice, In eshkachei Jerusalén tishkach yemini. Si yo me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar. Que no pueda ser más un guerrero, que no pueda pelear y que me quede mudo, ¿verdad? Hacer de esta ciudad la oración de cada día, orando por la paz de esta ciudad. Así es que el Señor abra nuestros ojos y disfrutemos, porque muchos lugares que caminaremos nosotros hoy en día, ya los caminó antaño nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Aprovechamos para sacar una foto. ¿Hacemos la foto de grupo? Sí, por favor, y después ya cada uno hace la foto que quiera, ¿sí?